Cadáver Magazine. Momias en la arena. Es mediados del verano en el norte de Chile. La playa Chinchorro es popular tanto para los residentes como para los visitantes de Perú y Argentina. Pero para los arqueólogos, esta playa es famosa por dar su nombre a uno de los descubrimientos más asombrosos de América, las momias más antiguas del mundo. Fueron halladas cerca de la ciudad de Arica, en el norte de Chile, sobre los farallones desde donde se divisa la playa Chinchorro, cuando una compañía de acueducto local instalaba tuberías nuevas. Familias enteras de momias yacían a pocos centímetros bajo la arena, sus rostros negros y enmohecidos, y en algunos casos sus bocas abiertas como en un grito silencioso. Cuando los arqueólogos llegaron al emplazamiento, quedaron asombrados por la cantidad de momias, unas 96 en total entre hombres, mujeres y niños, y por la elaborada preparación de los funerales, de las que parecían ser solo personas ordinarias en la comunidad. En todas las demás culturas, la momificación era una práctica reservada para una élite de reyes y sacerdotes. Vivian Stenden, una arqueóloga local, fue llamada para examinar las momias. Cuando se obtuvieron fechas de radiocarbono de los huesos, los resultados fueron pasmosos. Esta es la momia más antigua del mundo. Cuando el faraón Tutankamón gobernaba en Egipto, ya había estado en el suelo durante 5000 años. Nadie había siquiera soñado que momias tan elaboradamente preparadas pudieran ser tan antiguas. ¿Cómo habían logrado los Chinchorro momificar a sus muertos hace tanto tiempo? Vivian Stenden ha estudiado sus técnicas detalladamente. En este caso estamos frente a una típica momia de las llamadas momias negras y modeladas en arcilla. En primer lugar, una vez que fallecía el individuo, era descuerado, sacaban completamente su piel a modo de un guante, de una panty, sacaban todo lo que era órganos blandos, todo lo que era musculatura, corazón, pulmón, intestinos, etc. Y dejaban la estructura ósea completamente limpia. Una vez que tenía el siguiente paso que dio el preparador de la momia fue ensamblar de nuevo los huesos en orden anatómico correcto, atándolos con cuerdas y reforzándolos con madera. Si se alcanza a visualizar acá, todo esto es la estera vegetal, que era similar a esta, trabajada de la misma forma, donde envolvían los huesos con estos maderos que disponían paralelo a los huesos largos, introducidos en el conducto medular de la columna vertebral y que perforaba por el foramen magnum hasta el cráneo. Todo esto, al parecer, con la intención de estructurar, de rigidizar, de mantener los huesos, la estructura ósea, armada. Luego que envolvían los huesos, como decía, con la estera y con los maderos, procedían a modelar el cuerpo, es decir, transformaban el cuerpo prácticamente en una escultura. Lo modelaban con esta arcilla de color blanco que se aprecia acá, dándole nuevamente un volumen corporal al individuo. Entonces volvían a colocar a modo de una panty, ¿no?, la piel, forrándolo prácticamente el cuerpo, para concluir el proceso con una pátina de pintura negra, que es manganeso, por eso se le han denominado momias negras. De la craneana, la masa encefálica era extraída, era sacada, y la cavidad craneana era rellenada con piel de camélido, con fibra vegetal, con plumitas de aves marinas, etc. Luego unían nuevamente las dos partes del cráneo y modelaban. Luego los preparadores de momias ajustaban las dos mitades del cráneo de nuevo, modelando el rostro con arcilla y algunas veces reemplazando hábilmente la piel original, dejando hendiduras para los ojos y la boca. Las señalaban con incisiones horizontales en el cráneo. En la parte superior del cráneo fijaban cuero cabelludo con cabellos y todo. En la mayoría de los casos, probablemente el cuero cabelludo original de la persona muerta. En momias posteriores, crearon pelucas más elaboradas. Un delgado casquete de alfil.
¿De dónde provenían los antiguos preparadores de momias? Probablemente sus ancestros fueron cazadores de los Altos Andes, quienes hace unos 10.000 años se vieron forzados por las sequías a buscar nuevas fuentes alimenticias en las costas. Dejaron restos de su presencia en refugios de roca, a medida que cada generación buscaba una vida más próspera. Es probable que hayan efectuado viajes estacionales desde las montañas, siguiendo los ríos que cortaban su camino hacia el Pacífico. Finalmente se establecieron en bahías rocosas como esta, en donde la abundancia del océano les permitió vivir en un solo sitio durante todo el año. Los análisis sobre los huesos de las momias muestran gran riqueza en nitrógeno y otros elementos, lo cual indica que la mayoría de su alimento provenía del océano. Sabemos que, al igual que hoy día, la pesca se realizaba exclusivamente por parte de los hombres. Un quinto de todos los cráneos de varones adultos, no así los de las mujeres, muestran los efectos de un constante trabajo en agua fría. Este es un cráneo humano normal. Y este es uno de los cráneos chinchorro. El pasaje del oído se halla bloqueado por crecimientos óseos causados por la exposición al agua fría. Las antiguas momias tienen otras historias que contar acerca de las vidas de sus propietarios, desaparecidos hace largo tiempo. Su dieta de pescado ciertamente mantuvo sus dientes en buena forma. Su baja ingestión de azúcar significó carencia de caries, aunque su dieta arenosa molió sus molares hasta aplanarlos. Los huesos de las mujeres chinchorro también son reveladores. Casi un tercio de todas las mujeres adultas sufrían de osteoporosis, un debilitamiento de los huesos probablemente causado por los constantes nacimientos de hijos con la consiguiente demanda de calcio. Pero, ¿por qué fueron los chinchorro los primeros en momificar a sus muertos en el mundo? Una pista es que casi un cuarto de las momias son de niños que murieron a una edad cercana al año de vida. Y aquellos niños que sobrevivían al primer año vivían en una peligrosa costa. Esta playa en particular, con sus traicioneras corrientes cruzadas, reclama varias vidas cada año. Quizá traumatizados por la pérdida de sus posesiones más preciadas, los chinchorro momificaron sus muertos con el fin de prolongar su recuerdo. Los chinchorro fueron los primeros preparadores de momias y fueron la única cultura del mundo en momificar a todos los integrantes de la comunidad. Pero si no se hace nada para salvar su precioso legado, quizá pronto se desmorone. Discover Magazine. La ciudad misteriosa de los Andes. Junto a las desoladas costas del lago Titicaca, en lo alto de los Andes bolivianos, está la vasta ciudad de Tiahuanaco, abandonada hace casi 1000 años. La historia de los esfuerzos de la ciencia por descubrir quién la construyó y por qué la abandonaron súbitamente comienza aquí, en La Paz, capital de Bolivia y la ciudad más alta del mundo. Un almacén de antigüedades en el centro de la ciudad contiene las primeras pistas. Los propietarios, Lidia y Javier Núñez, lo han convertido en un santuario de uno de los personajes más extraordinarios de Bolivia. Arthur Poznański fue hombre de muchas actividades: explorador, negociante, escritor, fotógrafo y arqueólogo. Javier y Lidia han recolectado varios miles de fotografías que él tomó a principios de siglo. Estas son las primeras fotografías de Tiahuanaco, la ciudad en ruinas situada a 80 kilómetros al sur de La Paz. Poznański fue el primero en trazar un mapa del sitio y atraer la atención del mundo. Él pensaba que era la ciudad más antigua de las Américas y fuente de la cual se expandieron las civilizaciones hacia todos los rincones del continente. Hoy día nadie cree en sus locas teorías, pero durante muchos años la ciencia no pudo ofrecer una alternativa racional. Su místico atractivo se explica en parte por su ubicación sobre una vasta llanura barrida por los vientos y carente de árboles a una altitud de 3.900 metros, más alta que la mayor parte de las rocosas. Se encuentra cerca del lago Titicaca, en la frontera entre Perú y Bolivia, un área con pocos recursos naturales y a demasiada altitud para sostener la mayoría de las actividades, además de criar llamas.
Los arqueólogos y visitantes se han preguntado durante años cómo una gran ciudad pudo haberse mantenido a tal altitud. ¿Cómo pudo su enorme población alimentarse? ¿Y qué los forzó a abandonar el gigantesco complejo ceremonial? En una época en la que Europa se encontraba bajo las sombras del oscurantismo medieval y poseía un diminuto número de edificaciones de piedra, aquí había espaciosos patios y esculturas traídas de ciudades conquistadas a cientos de kilómetros de distancia. Los edificios ceremoniales encerraban gigantescas imágenes talladas de dioses que aún están siendo desenterradas. Todo el núcleo central de Tiahuanaco estaba rodeado por un foso, tanto el área donde la élite, los reyes y su corte real vivían como el resto de la ciudad. En Tiahuanaco vivían aproximadamente 50.000 personas, y un buen número de ellas habitaba el extremo sur de la ciudad, extendiéndose hacia la gran montaña sagrada de Quinzachata. Aquí hay una parte del núcleo sagrado, el núcleo de los templos y de los palacios para los reyes y nobles, incluyendo toda el área que circunda la moderna aldea de Tiahuanaco, donde en el período de la colonia se emplazó un templo sobre la parte superior de una estructura sagrada de los tiempos de Tiahuanaco. En el interior de tal estructura hay sepulcros, muy posiblemente el lugar de descanso final de los reyes de Tiahuanaco. Una teoría que explica por qué fue construida la ciudad en este lugar es la vista especial desde la cima de su pirámide más alta. Aquí y solo aquí se pueden observar dos características naturales que aún son motivo de adoración por parte de los pueblos andinos. En una dirección, la montaña sagrada de Illimani. En la otra, las aguas del lago Titicaca. La santidad especial de esta vista puede haber incitado la construcción de una de las pirámides más elaboradas de las Américas. Hoy día, un montículo de pasto de 15 metros de altura. Las excavaciones revelaron un grupo de 7 terrazas hábilmente construidas, situadas una encima de la otra, con unas escaleras gemelas que conducen al patio hundido de un templo y que contienen gigantescas estatuas talladas de dioses. Pero quizá la característica más insólita de las pirámides de Tiahuanaco ya se oculta en su profundo interior. Alan Colata nos lo explica. Estos túneles son particularmente especiales. De hecho, son túneles que conducen a la pirámide sagrada de Pumapunku y están muy bien construidos. El trabajo de corte de la mampostería es absolutamente notable. Es imposible introducir un dedo a través de los empalmes. Lo hicieron aún cuando estas piedras no podían ser vistas nunca. El agua debió pasar a través de estos túneles en la estación de lluvias. Debe haber hecho retumbar esta pirámide sagrada con el rugir del agua. Después de una tormenta, el agua se recolectaba en el colosal patio en la parte superior de la pirámide, para luego precipitarse por los túneles de piedra al interior de la estructura, saliendo a chorros por la base. Alan Colata cree que la pirámide, con sus elaborados canales de agua, tenía como intención imitar la forma en que el agua corría hacia abajo de las montañas sagradas de los alrededores. Una manera de apaciguar a los dioses y persuadirles para que proporcionaran agua vivificante a esta alta y desolada meseta. Este es el objeto que ha causado más especulación que cualquier otro en Tiahuanaco, el Portal del Sol, tallado a partir de un solo bloque de piedra. De hecho, es un texto sagrado que habla de su poder para controlar el tiempo y el ciclo agrícola de las estaciones. Aquí pueden verse los elementos del calendario solar en estos rostros solares organizados en series que representan los meses del año. La figura central del Portal del Sol es el dios Tunupa, dios del clima, de la atmósfera, de la lluvia, del granizo. En una mano sostiene una lanza y en la otra un cetro que representan los rayos que deja caer dramáticamente contra este altiplano. La figura habla del poder de la élite, de los reyes de Tiahuanaco, para controlar la producción agrícola, la cual mantiene a su imperio. Por todo el lugar, los arqueólogos revisaron los vacíos pastizales alrededor de las ruinas, encontrando extrañas protuberancias y surcos en el terreno. Resultaron ser una antigua forma de agricultura con campos elevados, un sistema completamente desconocido para los habitantes modernos. Los dos problemas principales que enfrentaban los agricultores aquí, a 4.200 metros de altura, eran la escarcha y un suelo pobre en nutrientes.
Algunos experimentos demostraron que los antiguos campos elevados ayudaban a resolver ambos problemas. Funciona debido a que los canales que quedan entre los campos elevados actúan como gigantescos recolectores solares. Durante el día, el agua absorbe la radiación solar y los canales se calientan. Durante la noche, el calor se irradia de nuevo sobre los campos, elevando hasta 5 grados la temperatura de los sitios donde crecen los sembrados, lo suficiente para proteger las cosechas contra los daños causados por la escarcha. El segundo problema que enfrentaban los agricultores era el suelo pobre en nutrientes, y aquí también los campos elevados realizaban una ingeniosa función. Los canales proporcionaban un excelente hábitat para plantas y microorganismos que recogían nitrógeno de la atmósfera y lo hacían biológicamente disponible para el crecimiento de las plantas. Las investigaciones de Alan Colata han demostrado que estos métodos agrícolas altamente productivos se empleaban extensamente por parte de los antiguos pueblos. Toda esta pradera estuvo una vez cubierta con ellos hasta las lejanas montañas, a unos 40 kilómetros de distancia. Esta fue la base del éxito de Tiahuanaco. Esto fue lo que mantuvo una ciudad durante 1000 años y creó una de las civilizaciones más prósperas del mundo. Pero Tiahuanaco posee un misterio final. 400 años antes de la llegada de Colón, Tiahuanaco era una ciudad floreciente y vibrante, centro de un vasto imperio que cubría gran parte de los modernos Chile, Perú y Bolivia. Un siglo después había desaparecido. La habían abandonado. ¿Qué salió mal? Mike Binford, de la Universidad de Harvard, ha buscado una respuesta a esta pregunta durante los últimos 10 años. Todos los científicos llegan a un punto de su carrera donde se dan cuenta que hay algo en lo que quieren trabajar de ese momento en adelante y se apasionan por ese algo. Para mí eso ocurrió en 1986 cuando llegué a este lugar, pero el paisaje era muy diferente a lo que es ahora. El lago, por ejemplo, se extendía completamente hasta el borde de la pampa, donde ahora están las casas de la parte llana de la pradera. El nivel del lago ha fluctuado considerablemente durante el siglo XX y resultó que el nivel de 1986 fue el más alto registrado desde 1912. Mike Binford comenzó a preguntarse si los niveles de fluctuación del lago Titicaca que estaba observando podrían proporcionar una pista para la desaparición de Tiahuanaco. Junto con Alan Colata, se convirtió en un visitante regular del único club de yates de Bolivia, llevando su equipo a diferentes partes del lago. Está tratando de averiguar si el polen antiguo, los fragmentos de plantas y las algas atrapadas en las capas de lodo en el fondo del lago podrían proporcionar una visión general de lo que habría ocurrido en el pasado. Pero a fin de sondear la historia del lago, antes deben conocer la profundidad del agua bajo su bote. Buscamos algo que esté entre 5 y 5,5 metros. Justo en el punto. Podría ser, sosténlo bajo el agua, Alan. Sosténlo ahí, no lo arrastres. Solo sosténlo en el agua desde la punta. El agua está fría. Bien, aquí vamos. Tenemos 17, 16, 14. Justo en el punto. Estamos en el punto de nuevo. La muestra del lecho del lago le permitirá a Binford leer la historia del lago Titicaca en considerable detalle. Ahora empuja. Dios. Bien, eso es suficiente. Eso es. Recógelo. Eso es, sí, con suavidad. Bien. Este tubo de lodo es una cápsula del tiempo, una sección transversal de la historia del lago Titicaca. Cada capa contiene restos microscópicos de plantas, polen, caracoles y algas que proporcionan un registro detallado del cambiante medio ambiente del lago. Las capas pueden fecharse por medio del método del radiocarbono. Sus núcleos indican una caída de 12 a 16 metros en el lago. ¿Dónde está ubicado en el núcleo? Más o menos aquí. Justo aquí. Justo en esta área. Sí. Estas son las fechas del radiocarbono en 5 núcleos del 1100 al 1200 después de Cristo.
Esa fue la fecha aproximada del colapso de Tiahuanaco. Eso significa, lo cual es muy notable. ¿Cuál es la profundidad promedio del lago? ¿10 metros? Un promedio de 9 a 10 metros. Tus núcleos de sedimento muestran una caída de 12 a 16 metros. Significa que este lago no estaba aquí. Entonces, esta parte del lago Titicaca, cerca de las ruinas, se convirtió de esto a un pastizal estéril en solo 50 años, dejando a la ciudad de Tiahuanaco seca en las alturas. La sequía persistió durante otros 2 siglos. Las sequías de varios siglos de duración también se han identificado en registros ambientales antiguos de otras partes del mundo, incluyendo al estado de California. Esta clase de variabilidad obviamente no se limita al lago Titicaca. Recuerdo que en California, no hace mucho tiempo, hubo un periodo de sequías de 5 o 6 años. Cuando las sequías terminaron, la gente creyó que las lluvias habían regresado, pero no sabían que el registro paleoecológico de California mostraba precisamente las mismas clases de sequías de 200 años de duración no hace mucho tiempo. Si una sequía de tanta duración golpeara a California hoy, ¿qué ocurriría con su economía y el suministro de alimentos de los Estados Unidos de América? Tal vez seamos testigos del colapso del imperio californiano. En Tiahuanaco, a medida que la sequía se intensificaba luego del año 1000 de nuestra era, la superficie del agua disminuía y los canales que rodeaban sus campos elevados se secaban. Sin agua en los canales, los campos pronto se convirtieron en polvo. Y sin sus campos elevados, la ciudad de Tiahuanaco no podía sobrevivir. Sus habitantes se dispersaron hacia pequeñas aldeas aisladas para vivir de una forma que poco ha cambiado hasta el día de hoy. Las estatuas fueron abandonadas, los patios quedaron desiertos, y lo que una vez fue la ciudad más grandiosa de las Américas, se convirtió en una pampa de pastizales secos, donde algún pastor de llamas ocasional se maravilla por las glorias del pasado. Discover Magazine.